Hola, bendiciones, bienvenidos a mi canal. Espero que estés súper bien, que la paz de Dios sea contigo y que en este día podamos seguir aprendiendo. Les tengo un tema muy interesante que no se pueden perder. Quédense a verlo, compártalo para que otras personas se hagan eco de esto y juntos podamos aprender y crecer más en la palabra de Dios. El tema de hoy es cómo sé que Dios me habla, cómo sé que Dios me está hablando. Quiero que hoy aprendamos a diferenciar la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz humana, porque sabemos que ha crecido mucho el Evangelio, gracias a las redes se ha expandido bastante lo que es la palabra de Dios y Dios ha levantado a hombres y mujeres llenas de fe, de fortaleza, para edificar a su iglesia con palabras de verdad. Pero al mismo tiempo también se han levantado hombres y mujeres de parte de las tinieblas que nada tienen que ver con Dios. A veces ministran y usan palabras engañosas para persuadirnos y tenemos que aprender a diferenciar la voz de Dios de la voz humana y de la voz de las tinieblas. Vamos a ver qué dice la palabra sobre esto. El texto en que nos vamos a apoyar el día de hoy son varios, pero el primero de ellos se encuentra en 2 de Timoteos 4, 3 al 5. Creo que algunos se lo saben, pero si no te lo sabes, no hay problema. Vamos a estudiarlo y vamos a ver qué dice este texto que escribió el apóstol Pablo. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Pablo es directo, Pablo es claro y me encanta su esencia, cómo era o cómo es, porque sabemos que lo que están en Cristo lo veremos un día cuando Cristo vuelva. Pero ¿qué escribió Pablo? Su esencia él era siempre decir la verdad. Pablo siempre iba al grano, como dicen en muchos países, en mi país dicen así, va al punto de las cosas, no se anda con medias tintas. Y hoy necesitamos personas que sean como Pablo, que no tengan miedo a hablar la verdad, que no tengan miedo a exhortar y a corregir. Algunas personas hoy en día se han amedrentado mucho y se abstienen de hablar o de corregir un punto por miedo a ser criticados, porque muchas personas dan mal uso a la Biblia. Dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados, o que la misma vara que mire será juzgado. Pero también dice la palabra que juzguemos con justo juicio, o sea, que Dios nos manda a juzgar primero a nosotros mismos para estar rectos delante de Dios y luego poder ayudar a otras personas. Pablo va directamente al punto. Dicen que habrán personas que dejarán la verdad para escuchar cuentos y para escuchar lo que ellos quieren oír. Habrán personas que dejarán la verdad para escuchar lo que ellos quieren oír. Hagamos un énfasis en esto, para escuchar lo que quieren oír. Dice la palabra que el corazón del hombre es engañoso, que es perverso y que está siempre continuo al mal. Así que cuando tú no estás buscando la dirección de Dios, entonces ¿qué dirección estás buscando? Mayormente la gente busca su propio deseo, lo que quieren, lo que les mueve. Y hoy en día vemos a muchas personas que están haciendo lo mismo. Hoy no vengo a golpear a los que están predicando, enseñando cosas que no son fábulas, cuentos, doctrina de demonio. Hoy no vengo a hablar sobre ello, porque eso se encargará Dios de hacerlo. Y son personas que a veces ni siquiera quieren escuchar. Simplemente podemos orar para que Dios los ilumine, para que la luz de Dios les alcance y puedan entender la palabra de Dios y predicarla. Pero yo te voy a exhortar a ti, porque no se basa en lo que ellos están predicando, sino en lo que tú estás buscando. Yo dejé un video anterior que pueden ir a buscarlo, que se llama ¿Cómo saber si es Dios que me está guiando, si el Espíritu Santo de Dios está en mí? Y yo dije en ese video que el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Cuando tú estás en el Espíritu Santo, cuando tú estás en Dios, que Él es quien te guía, tú buscas hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios, tú buscas lo que es de Dios. Y lo primero que tú tienes que preguntarte en tu vida, ¿quién me dirige? ¿Quién está en mí? ¿Dios, mis emociones o el diablo? Literalmente. O sea, ¿quién es que vive dentro de mí? Todos aquellos que tienen a Dios buscarán la verdad de Dios. Pero hay una cosa que tenemos que pelear con nuestra propia esencia, con nuestro propio yo, que es nuestro mayor enemigo. Mi propia carne es mi mayor enemigo, es tu mayor enemigo. Por eso tenemos que vencernos todos los días. Dice la palabra que los que están en Cristo nuevas criaturas son y todas las cosas viejas pasaron. O sea que yo tengo que renovar mi mente, como dice Romanos 12:2, renovado nuestro entendimiento. No te conformes a este mundo. Tengo yo que vencerme a mí misma y renovarme en Cristo para que mis deseos se alineen a la voluntad de Dios. Porque el problema está en que nosotros buscamos lo que queremos y lo que queremos no siempre es lo que quiere Dios. Y estamos buscando a personas que tienen palabras carismáticas, palabras
muy bonitas, palabras que enganchan bastante a la gente y nos estamos dejando arrastrar por este tipo de mensajes de corrientes sin fundamento, palabras que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y para nosotros poder saber si es Dios que te está hablando, hay que identificar estos puntos que yo tengo aquí anotados, que te los voy a enseñar. Yo escribí lo siguiente basado en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que dice: Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y aprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien, o toda buena obra, como dice Reina Valera. Cuando una palabra viene de Dios, instruye, corrige, anima, convence de pecado y te lleva a Dios subyugando tu ego. Se alinea a su palabra, o sea, a la Biblia. No la transgiversa, no diluye sus textos, sino que se amolda a las escrituras y la comprueba en sí misma. Estas son las bases que podemos nosotros buscar en un mensaje, en una palabra. Si esa palabra te anima a buscar a Dios, si te edifica, si te corrige para que cambies a tu conducta y te amoldes a la voluntad de Dios, entonces esa palabra es de Dios. Si la palabra que estás recibiendo de tu predicador favorito, de tu predicadora favorita, te lleva a la cruz, te lleva a mirar tus pecados, te lleva a arrepentimiento. Si esa palabra te hace querer cambiar tu estilo de vida para amoldarte a la voluntad de Dios, seguir sus mandamientos, para buscar la santidad, entonces, sin duda alguna, ese es Dios que te está hablando, porque Dios habla a través de sus hijos. Sabemos que nosotros, los que estamos aquí, somos la boca de Dios en la tierra. Dios nos usa según su voluntad para hablarnos. Pero así como Dios usa también, el enemigo también usa a las personas que no están alineadas con Dios. Las palabras que vienen de parte del enemigo te van a llevar, o de parte tuya también, te van a llevar siempre al yo, a ti. No es Dios. No se va a exaltar Dios, como dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. No es para que el hombre de Dios esté completamente preparado para hacer toda clase de bien, sino para hacer el mal, el egoísmo, la envidia, la rivalidad, los pleitos, los chismes. Nada de eso tiene que ver con Dios. Hoy en día hay muchos mensajes que están incitando a las personas a ser rivales de otros. Y me da tristeza y me da tanta impotencia ver cómo la gente usa el nombre de Dios para sus propios deleites, sus propios placeres. Quieren enriquecerse a través de la palabra de Dios y te llevan a ti a creer que necesitas pagar, que necesitas hacer ciertas cosas para recibir bendiciones, para ellos beneficiarse de ti. Eso no viene de Dios. Obviamente que ofrendar y diezmar es bíblico. Es un principio establecido por el Padre, porque le devolvemos a Él de lo que Él nos ha dado. Pero cuando te manipulan para que tú ofrendes, para que hagas cosas, para que te sientas que si tú ofrendas, Dios te va a multiplicar, que sea al final del día es egoísmo, porque tú lo que quieres es más. O sea, tú no quieres devolverle a Dios por agradecimiento, sino para que te dé más. Y eso se llama egoísmo, codicia, que Dios dice que no codiciemos, no seamos avaros. Entonces, cuando una persona predica para llevarte a ti a codiciar más, no tiene nada que ver con Dios, porque Dios no busca el ego humano, Dios busca la humillación espiritual de nuestro corazón. Una palabra que te hace reflexionar en la bondad de Dios, en su grandeza, en su plenitud, en su misericordia, ciertamente es Dios que está hablando ahí, no el ser humano. Ahora, cuando yo quiero cumplir mis deseos, busco una persona que me dice que mis sueños son importantes, pero los sueños tuyos no son tan importantes como la voluntad de Dios en ti. O sea, hay que diferenciar lo que quiero yo a lo que quiere Dios para mi vida. Muchos predicadores dicen una típica frase: pon a Dios primero y Él cumplirá tus sueños. Y nada que ver, eso no está en la palabra de Dios. Aunque Dios es primero, Dios es el príncipe, el principio y el final. Dios tiene que llenar todo en mi vida. Él tiene que ser el centro de mi corazón. Pero no para que Él haga lo que yo quiero, porque eso sería poner a Dios a trabajar para mí. Y la gente no está viendo la verdad que os ocultan en ciertas frases bonitas que muchos predicadores carismáticos están llevando a la gente. Y tienes que aprender a diferenciar esas pequeñas diferencias que parecen insignificantes, porque tienen un mensaje muy poderoso detrás, donde se engrandece al yo. Dios es el que pone sueños.
el que da visiones. Dios es el que atraza un plan para la vida del hombre. Dios nos creó a su imagen y semejanza para que hiciéramos su voluntad, lo que Él quiere que hagamos. No se trata de mis sueños, porque mis sueños son míos, no son de Dios. Dice la palabra que engañoso es el corazón, ¿quién y perverso, quién lo conocerá? Nosotros a veces maquinamos cosas que parecen bonitas, pero que no van alineado al diseño de Dios para tu vida. Dios te creó con un diseño de vida específico para cumplir una misión. Así como Dios creó y predestinó a Jeremías a ser profeta, también a ti te ha destinado para ciertas cosas. Quizás no profeta, pero otras cosas que tienes que aprender en la intimidad y descubrirlas. Entonces, no es poner a Dios primero para que Él cumpla tus sueños, es tú poner a Dios como centro para que Él dirija tu vida a su voluntad. Yo te seré honesta, yo estoy aquí predicando a través de las redes. Me encontrarás en TikTok, me encontrarás en Instagram, en YouTube, porque quiero expandir el reino de Dios y predicar. Y ya que no puedo ir a todas las casas y puedo llegar aquí a millones de personas, a miles de personas a través del mundo, lo utilizo como una fuente para llevar el mensaje de Dios y para hablar la verdad. Pero no te quedes simplemente con un mensaje que tú escuches a través de mí o de otra persona. No lo hagas, es muy peligroso porque es mi percepción, es lo que yo estoy aprendiendo de la Biblia. Pero tú tienes tu propia enseñanza que Dios te quiere dar a ti, principalmente Él te quiere enseñar. El Espíritu Santo quiere enseñarnos y educarnos, así como Él me educa a mí, me enseña cosas a mí, me hace entender un poco de su palabra porque no lo sé todo. También quiero hacerlo contigo. Él nos da conforme a lo que estamos buscando, a lo que queremos hacer y aprender. Dice la palabra, si estás falto de sabiduría, pídele a Dios, que le dará todo sin reproche. O sea, busca a Dios y pídele a Dios que te dé sabiduría para aprender a conocer su palabra, para que no seas engañado. Pídele a Dios que te libre de caer en tentaciones y engaños perversos del enemigo, que se ha introducido a la iglesia con un mensaje falso, parecido pero no igual. Un mensaje que parece bonito, pero que es perverso porque te lleva a perdición. Y muchos líderes, predicadores, profetas, ministros, evangelistas se han desviado de Dios. ¿Y quién los está utilizando? Si no es Dios que está en ellos, ¿quién está en ellos? ¿Quién te ministra a ti? Hay que aprender a filtrar lo que escuchamos y sobre todo conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia, su enseñanza, porque dice la palabra, Padre, purifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿La palabra de quién? De Dios. Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que aprender a buscar a Jesús en intimidad, a ser su amigo, a que Él nos dirija, que Él nos hable, que nos escudriñe y nos limpie para recibir palabras de bendición. Él nos da conforme a lo que estamos buscando, a lo que queremos hacer y aprender. Dice la palabra, si estás falto de sabiduría, pídele a Dios, que le dará todo sin reproche. O sea, busca a Dios y pídele a Dios que te dé sabiduría para aprender a conocer su palabra, para que no seas engañado. Pídele a Dios que te libre de caer en tentaciones y engaños perversos del enemigo, que se ha introducido a la iglesia con un mensaje falso, parecido pero no igual. Un mensaje que parece bonito, pero que es perverso porque te lleva a perdición. Y muchos líderes, predicadores, profetas, ministros, evangelistas se han desviado de Dios. ¿Y quién los está utilizando? Si no es Dios que está en ellos, ¿quién está en ellos? ¿Quién te ministra a ti? Hay que aprender a filtrar lo que escuchamos y sobre todo conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia, su enseñanza, porque dice la palabra, Padre, purifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿La palabra de quién? De Dios. Jesús es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que aprender a buscar a Jesús en intimidad, a ser su amigo, a que Él nos dirija, a que Él nos hable, que nos escudriñe y nos limpie para recibir palabras de bendición. Hoy en día muchos predicadores hablan sobre las bendiciones de Dios, pero no las bendiciones correctas de Dios, sino las bendiciones que ellos creen que son de Dios. Y nosotros, como a veces estamos necesitados, tenemos algunas carencias, tenemos alguna necesidad emocional, física, monetaria, de salud, problemas en el hogar. La persona tiene muchos problemas, ansiedad, depresión, quiere salir adelante, quiere cambiar, busca una palabra que le consuele. Y estas personas lo saben. Saben que estamos necesitando de algunas cosas. Y como ellos han identificado los problemas del hombre, conforme a sus deseos, conforme a sus perverso corazón, le habla a la gente sobre lo que quiere oír.
La gente necesita dinero, por ejemplo, para pagar su renta, su hogar, para tener un mejor vehículo, sus hijos, su colegio, para pagar medicina. Ellos saben la necesidad que hay en el pueblo. ¿Y qué te dicen? Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, te va a expandir, te va a multiplicar, te va a dar negocio. Y la gente necesitada cae en esto. Y dice, wow, gloria a Dios, amén, aleluya. Y sienten que Dios le está hablando cuando Dios no está ahí. No siempre Dios está en esas palabras bonitas de prosperidad. Y miren, Dios quiere bendecir a la gente, pero no de la manera que la gente piensa, porque dice la palabra, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Su reino no es algo físico, no es algo que podamos nosotros decir, el reino de Dios está allí. No, su reino es Él, su plenitud, su presencia. Aunque hay un reino en los cielos que aún no podemos ver, pero en nuestro corazón está el reino de Dios y es hacer justicia, es buscar la verdad. O sea, busque la verdad, practique la justicia y todas las demás que usted necesita vendrá por la añadidura. La gente se deja engañar porque no conoce cómo Dios trabaja. Y muchas personas que usan este tipo de mensajes que les dije también incluyen lo siguiente, incluyen a los siervos de Dios, que es lo más triste. Por eso muchas personas se dejan confundir y engañar. Muchos dicen, no, porque David, Abraham, porque Salomón, Daniel, José, ellos eran ricos, tenían dinero, Dios les dio mucho dinero, tú también puedes tener dinero, Dios te quiere próspero, bendecido, y la gente, amén, es verdad, pero si ustedes se ponen a leer sus historias, sus vivencias, que me encanta mucho la de Abraham, que fue el patriarca, padre de la fe, él nunca pedía dinero. A Dios nunca le pidió él, dame una casa, dame un carro, dame esto, dame lo otro. No. Abraham tenía un corazón tan lindo que donde quiera que él llegaba, levantaba un altar a Dios para adorarle. Abraham, tú no vas a encontrar en ningún momento orándole a Dios para que le dé. Abraham agradecía a Dios. Abraham exaltaba la gloria de Dios, su santo nombre. Él quería conocer al Señor. Moisés en ningún momento le dijo a Dios, dame dinero. Dios fue que lo envió a libertar un pueblo que él ni siquiera quería ir. David en ningún momento le oró a Dios, dame plata, dame dinero, dame cash, dame carro, casa, lujo. Nunca. Y fue rey. Pero no porque lo pidió, sino porque Dios lo escogió por su corazón. David estaba con las ovejas, pastoreando ovejas, cantándole al Señor, escribiendo himnos, tocando el arpa. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tú qué estás haciendo para el Señor? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que estás esperando que Dios te dé? Dicen que José tuvo muchísimo dinero. José nunca pidió ser rey de nada. José pasó mucho trabajo, mucha necesidad. Y en la Biblia nunca se quejó. Nunca dijo, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios permite que me metan preso? ¿Por qué estoy en el pozo? José nunca hizo eso. No, que Daniel fue el segundo. Tenemos que ser hombres que estén en la política. Daniel no pidió estar en la política. Daniel no pidió a Dios que lo pusiera en Babilonia. Al contrario, Dios fue que permitió que Nabucodonosor se lo llevara prisionero a Babilonia y le dio sabiduría porque Daniel quería engrandecer a Dios. Cuando los zápatras, cuando los magos, los astrólogos y todas las personas que no pudieron nunca descifrar el sueño de Nabucodonosor, Daniel dijo, yo conozco a uno que puede descifrar tu sueño. El único Dios y verdadero que puede decir que tú soñaste. Daniel nunca dijo, yo te voy a responder. Daniel nunca se puso primero. Y hay predicadores que predican así, se ponen primero. Porque yo te profetizo, porque yo declaro, porque yo... Señores, usted no tiene poder para hacer nada. Ellos no tienen poder para hacer nada. No escuchen a personas así. Busquen a personas que te digan, pídele a Dios. No personas que te digan, porque Dios te va a prosperar mañana, te va a bendecir, pon tanto que... Dios no tiene que darte nada porque tú le des. Dios quiere que tú le des tu corazón, no que le des dinero para que Él te demuestre. Eso se llama egoísmo, eso se llama trueque. Dios no se vende, Dios no se compra, Él no es así. Dios no engaña a la gente para darle salud. Jesús estuvo en la tierra mucho tiempo. Cuando Él sanaba a los enfermos, Él nunca le pidió dinero. Nunca le dijo, tienes que dar tanto para que Dios te bendiga. Él dijo, ¿tú crees? ¿Tienes fe? ¿Crees en mí? O algunos iban llenos de fe y decían, wow, cuánta fe. Lo único que Dios necesita para hacer un milagro en tu vida es que creas en Él. Es fe. Es lo que Dios está buscando, que tú creas en Él, no en el hombre. Dice la palabra, maldito que le confíe en otro hombre. ¿Por qué tú pones tu confianza en la palabra de un predicador? Sí, es importante que los ministros nos edifiquen.
Yo voy a la iglesia, yo tengo mi pastor, César Mercado. Yo tengo mi pastor y yo confío en su palabra, pero yo confío más en Dios. Yo no puedo depositar toda mi fe en mi pastor o en un ministro de mi iglesia. Tengo que poner mi confianza en Dios. Que yo escucho, que Él me instruye, como dice la palabra, que Él corrige, que nos redarguye, que Él nos anima, nos edifica, como dice 2 de Timoteo 16 al 17. Sí, los pastores, los ministros están para eso, para cuidar a las ovejas, pero no para destruirlas, como están haciendo con la falsa doctrina de la prosperidad, del yo. Paren de escuchar a esas personas, por favor, cuiden su fe y su salvación. El peligro de nosotros poner nuestra confianza en palabras que no vienen de Dios, el peligro de no saber diferenciar la voz humana de la voz de Dios, el peligro de no saber cuando Dios te está hablando y cuando es tu ego, cuando es el ego de otra persona, es que tu salvación está en riesgo. Porque nuestra salvación es por fe, es por gracia, es por creer en Jesús, es por seguirle a Él. Entonces cuando tú empiezas a escuchar palabras de hombre y no las de Dios, te desanimas. Porque Dios no respalda ese tipo de palabras. Te pueden profetizar miles de cosas hermosas, que vas a viajar, porque eso es lo que se profetiza, que Dios te va a expandir a las naciones, que vas a viajar mucho, que va a poner a muchas personas debajo de ti, no sé para qué. Que te vas a casar mañana, no sé. No sé. Son profecías meramente humanas, pero bueno, la gente la cree. Entonces el problema de que tú creas ese tipo de cosas es que cuando no se cumplen, porque no se van a cumplir, tú te desanimas y dices, ay, pero Dios no está conmigo, Dios es un mentiroso. Dios no miente. Dice la palabra, sea todo hombre mentiroso, pero sea Dios veraz. O sea, Dios no miente. Si algo que alguien te profetizó no se cumple y no se materializa en tu vida es porque esa persona es falsa. No fue Dios que te habló. Entonces, cuando tú no sabes eso, te desanimas, pierdes la fe, el enfoque. Personas que hoy son ateas por eso mismo. Yo no creo en Dios porque lo han engañado, porque han puesto una confianza falsa en Dios que no es real. Entonces Dios no puede avalar eso, no lo cumple, no lo hace realidad porque no fue Él que lo dijo, porque no es real. Entonces las personas se desaniman y pueden perder su salvación. Y eso es peligroso. Y yo creo que tú tengas cuidado de caer en esto, hermano, hermana que me escucha. Dice la palabra en Gálatas 1, 6 al 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Anatema es maldito. Si una persona o un ángel, porque sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz, tenemos que tener cuidado con eso. Si una persona o un ángel se disfraza de luz y predica un evangelio diferente al que hemos recibido en la palabra, sea maldito, sea anatema. Dios no quiere fuego extraño en sus altares y tenemos que aprender a identificar a esas personas porque si nos convertimos a ellos somos anatema también. El problema no es que ellos se van a perder, el problema es que tú también te puedes perder. Si tú pones tu confianza, tu fe, si tú escuchas a estas personas que tienen un evangelio diferente, una doctrina diabólica, no tiene nada que ver con Jesús y su salvación, también te puedes perder. Estás en juego también. O sea, por eso hay que aprender a identificar y a diferenciar la palabra de Dios que viene a edificarte, a redarguirte de pecado. No que te acomoden tu pecado. Estas personas que profetizan tantas cosas lindas que ustedes escuchan, yo nunca veo que dicen, mira, el Señor quiere que tú te alinees, que dejes de mentir, que dejes de chismear, Dios quiere que aprendas a perdonar. Yo no le escucho hablando sobre eso. Y Dios dice, perdonen, ámense unos a otros, dejen las murmuraciones, sean santos, no practiquen inmoralidad sexual. Estas personas no golpean los pecados de nadie. Yo no veo que Dios le revela que alguien está en pecado, que alguien necesita ser restaurado. Ninguno de ellos profetiza nada de eso. Y sin embargo, los profetas originales, los profetas de Dios de verdad, que están en la palabra, eran aborrecidos porque golpeaban el pecado del pueblo. Porque decían, miren, ustedes están mal. Dios no va a destruir a todos. Arrepiéntanse de todo pecado. ¿Y la gente qué? Lo aborrecía. Hoy en día la gente ama a los profetas. Hoy lo buscan a los profetas para que les profeticen. Eso no era así, eso no es así. Dice la palabra primera de Juan 4, del 4 al 6. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a estos mentirosos, porque Él está en ustedes.
es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y los que son del mundo los escuchan. En cambio nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. En esto pues podemos conocer quién tiene el espíritu de la verdad y quién tiene el espíritu de engaño. Wow, qué claro es esta palabra tan preciosa. Nosotros hemos vencido al engaño, a los mentirosos. Dice, ustedes son de Dios, hijitos, o sea, somos hijos del Señor. Por eso vencemos a los mentirosos. Por eso podemos decir que todo aquel que esté en Cristo es difícil que sea engañado por estas personas que traen espíritu de engaños. Dicen que el que está en el mundo lo escucha a ellos. Por eso tienen millones de seguidores. Tienen miles de personas que lo buscan a diario, que lo quieren ver. Y aunque hay personas que son de Dios y Dios les ha dado esa gracia para llegar a miles de personas, porque no te voy a decir que todos son del diablo o que todos son engañadores. Eso sería muy extremista de mi parte y no es lo que quiero hacer en el día de hoy. Pero muchas de estas personas que tienen miles de seguidores, que tienen iglesias súper gigantescas, que van millones de personas, miles de personas, cuidado con lo que escuchan. Porque esas personas están escuchando cuando van a ver doctrina de demonios. Porque los que están del mundo lo escuchan y los que son de Dios los reconocen y lo echan fuera. Si tú eres de Dios, todo lo que tú hables conforme a la palabra, la persona de Dios lo van a escuchar. Ahora, si tú no eres de Dios, por más que yo te hable de Dios, tú no vas a entender ni vas a querer escuchar. Eso, entonces, ahí podemos diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero yo quiero a ti exhortarte para terminar, de que tengas claro que no podemos escuchar a todo el mundo, que hay que filtrar los mensajes, que hay que poner a prueba las intenciones de las personas, sus corazones, hay que pedirle a Dios discernimiento. Si escuchas un mensaje, Dios, ¿es tu voluntad que yo escuche esto? Yo misma tengo que aprender a decirle Dios, porque yo escucho muchas cosas y estoy dejando de escucharlas, estoy dejando de... Y a veces la escucho no para yo edificarme, sino para yo saber qué está pasando y poder hablar de eso. Pero yo le digo, Señor, lo que es de ti, por favor, házmelo saber. Y yo lo filtro por la palabra, porque yo estudio la palabra, porque yo leo la palabra y yo digo, ¿es verdad o es mentira? Déjame ver qué dice la Biblia. Aprende a hacer lo mismo. No te quedes con lo que una persona te diga. Busca tú misma tu propia dirección. Busca tú mismo tu dirección en Dios. O sea, no te dejes engañar por palabras dulces, palabras lisonjas, palabras bonitas que no son bíblicas y que no están alineadas con la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho por llegar hasta aquí. Que espero que todo esto sea de edificación, que yo sé que lo va a hacer para ti. Comparte esta palabra para que otras personas, para que otros hermanos también estén alerta de lo que están escuchando y para que salgan de esos lugares y para que busquen la dirección de Dios. Ayúdame a compartir este mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ayúdame a abrirle los ojos a las personas, a despertarlos de ese sueño donde están dormidos con palabras lisonjas, con palabras agradables pero que no son verdaderas. Comparte este video, dame un like, no para mí, sino para que el algoritmo me ayude a llegar a otras personas, para que el algoritmo vea que este canal está en movimiento y pueda recomendar a otras personas. Y suscríbete para que juntos crezcamos y aprendamos más de la palabra del Señor. Déjame tu comentario para saber qué tú opinas de este tema. Quiero leer lo que tú dices, quiero saber si estamos en sintonía, qué tú piensas y para que me ayudes también a edificarme. Si tienes algo que decirme, algo que lo que me puedas edificar, también quiero leerlo. Gracias por estar aquí y muchas bendiciones. Bye.